Tenemos ya en antena a don Emilio Ortiz, de Emilio Ortiz Abogado, que ha llevado el caso de las prótesis defectuosas, las implantaciones a nivel nacional, teniendo algunos de los primeros casos ganados en los tribunales. Es una noticia que ha saltado recientemente a los medios de comunicación, estando las farmacéuticas implicadas, por la implantación de prótesis defectuosas. Y Emilio Ortiz ha estado recientemente en Canarias. Buenos días, buenas tardes, mejor, Emilio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raúl, ¿cómo estáis? Pues aquí estamos hablando de salud y algo que ha afectado mucho al panorama de la salud en nuestro país y a nivel internacional ha sido el caso de las prótesis defectuosas. Cerca de 3.000 españoles que tienen este tipo de prótesis. Y en Canarias, ¿cuántos pueden ser las personas afectadas, Emilio? Bueno, es la pregunta del millón. No nos han dicho... Bueno, tengo un poco de retorno ahora con el micrófono. Vamos a ver, en Canarias, si un solo centro, un solo doctor había implantado 110 prótesis, pues estamos convencidos que, habiendo las marcas que han tenido que retirar las prótesis del par metal, pues habrán muchos más. ¿Cuánto? Pues eso deberían saber. Bueno, de hecho eso lo saben las propias mercantiles que han distribuido y fabricado los productos, porque desde el momento que se implanta la prótesis se envía una copia de las etiquetas a la propia mercantil. Por lo tanto, son ellas mismas quien conocen perfectamente quién está implantado, la identidad del implantado y cuántas han implantado. Ya le digo, se habla de 600 afectados, pues porque hay muchas marcas ahora que han tenido que retirar esas prótesis con carácter voluntario. Nos viene a decir, sin perjuicio, que nosotros hemos analizado no únicamente las de Johnson & Johnson, sino también de otras marcas y que adolecen de los mismos defectos. Es decir, que aquello que se realizó en su época, pues no se hizo bien. Y el resultado que nos hemos encontrado, pues es el que nos estamos viendo no únicamente en las islas, sino en toda Europa, bueno, en todo el mundo. De hecho, en todo el mundo se ha producido. Es un caso internacional. Sí, mundial. Sí. Johnson & Johnson tenía 93.000 prótesis afectadas en todo el mundo, 40.000 en Europa, 3.000 en España. Ya le digo, saber cuántas hay, pues desde luego es algo que correspondería a las autoridades sanitarias. Sí, pero podemos hablar seguramente de algunos cientos de casos en Canarias, posiblemente, ¿no? Sí, bueno, yo represento en la actualidad a 50 en Canarias. Si hay 50 que no hayan salido, tendremos 100 y pico como mínimo con seguridad. Sí, no, ya le digo, había uno de los doctores que había dicho que él había implantado 110 solamente de Johnson & Johnson, pues imagínese, hay 9 compañías que han retirado ese producto, pues extrapole ese resultado a lo que hay desde el año 2003 hasta el 2010, la de Johnson se puso alerta sanitaria en el 2010, pero es que hay algunas compañías que no han emitido ninguna alerta sanitaria, es decir, no han comunicado. La alerta sanitaria corresponde a la Agencia Española de Medicamentos, no corresponde a la compañía. Ahora bien, si se produce una dilatación en el tiempo en la comunicación del carácter defectuoso del producto, pues evidentemente se está implantando prótesis que han sido desechadas en otros países. Emilio, permítame que dé nuestro teléfono de WhatsApp por si algún oyente conoce a alguien que se le haya implantado una prótesis en estos años atrás o en estos meses, para que se pueda poner en contacto con nosotros a través de nuestra emisora en el 626-657149. 626-657149. Emilio, dices que aquí en Canarias habéis llevado unos 50 casos, me comentaste, en Fuerteventura principalmente, ¿no? No, bueno, en Fuerteventura hay algunos casos, no, el núcleo no está situado en Fuerteventura. Hay algunos casos, sea por la residencia o sea porque se han intervenido en Gran Canaria y, ya digo, residen en Fuerteventura o bien en Tenerife. El grueso está en Tenerife, al menos de los que yo represento están en Tenerife, sin perjuicio de que, ya le digo, hay en Gran Canaria hay varios hospitales que creo que están afectados y en Tenerife, ya le digo, pues en tanto el norte como el sur también hay hospitales afectados. El caso más conocido ha sido de la marca farmacéutica Johnson & Johnson. Bueno, que según los medios de comunicación, las personas que tengan prótesis de estas características, según han dicho los medios, literalmente pueden tener veneno en el cuerpo, es decir, aquí lo explicamos un poquito, en la sangre y los órganos contaminados por cobalto y por cromo. Además de los daños propios de una pérdida completa de movilidad y múltiples dolores. Pero no es Johnson & Johnson la única marca que hay implicada. Hay otras marcas también, ¿verdad, doctor? Sí. Perdón. Sí.
Emilio. Sí, hay varias marcas que han tenido que retirarlas sin perjuicio de que ellos dicen que es una retirada voluntaria, pero lo cierto es que se han retirado por la alta tasa de fracaso. Mire, nosotros estamos acostumbrados a hablar con doctores, jefes de servicio y con hospitales, y más allá de un 10 o sea, de un 2 a un 10%, una tasa de fracaso es inaceptable. Las prótesis están diseñadas para durar 15, 20 años, en algunos casos para el resto de la vida. Si lo que se produce es una explantación al cabo de 3, 4 años, se produce una explantación con carácter prematuro, y por lo tanto, si no hay asociado otra problemática distinta al carácter defectuoso al carácter del producto, lo que se está conculcando un principio de seguridad. Las prótesis tienen que ser seguras por definición. El Real Decreto de los Consumidores y Usuarios viene a establecer que un producto es defectuoso cuando es inseguro. Tenemos derecho a esa seguridad. Y para establecer esa seguridad, las propias mercantiles y las distribuidoras se deberían haber cerciorado de haber cumplido con la normativa que a la sazón se establece no únicamente en nuestro país, sino también la Unión Europea. La ausencia de pruebas o la ausencia de determinados ensayos equivale al resultado, así lo ha establecido el Tribunal Supremo en alguna sentencia. Y que lo cierto es que no se identifique al paciente y se ha llamado a revisión porque precisamente se sabe, en términos de trazabilidad, se sabe que exactamente a quién se le ha implantado esa prótesis. Y a lo que nosotros denunciamos, lo que nos escandaliza, es que haya algunos pacientes o algunos clientes que nos hayan llamado y nos hayan dicho, oiga, es que a mí no se han puesto en contacto conmigo. No, es que a mí me hace ruido la prótesis y no me han hecho ni siquiera analíticas de cromo cobalto en los últimos 2 años. Oiga, pero si es que realmente existe un problema identificado, que es la liberación de partículas de cromo cobalto, porque no se hicieron bien esas prótesis. Partículas de cromo cobalto que pueden, Emilio, y ahora le damos una pregunta, le pasamos la pregunta a Alexis, el doctor Alexis. Cromo cobalto que puede estar asociado a casos de cáncer, aparte de producir serios daños en el sistema circulatorio y en la sangre, según algunos afectados, según se ha podido leer en los medios de comunicación, ¿no? Sí. Vamos, ¿esa pregunta es para mí? Sí, bueno, ahora le pasamos la palabra al doctor Alexis, que tenemos aquí. Hola, doctor Emilio. En directo, y él te hará alguna pregunta. Hola, Emilio. Primero, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Llama mucho la atención el hecho que desafortunadamente pues el sistema no haya notificado, pareciera de forma adecuada a los pacientes que están sufriendo o han sido víctimas un poco de toda esta situación, de una colocación de una prótesis inadecuada, por lo que va. La pregunta era, ¿cuál consideras tú que ha sido la diferencia o la similitud con el caso que hubo también a nivel mundial hace relativamente poco tiempo, que era la parte de las prótesis de mama? ¿Te acuerdas que hace muy poco tiempo había una serie de prótesis de mama que se producían, si no me recuerdo, en Francia, en donde hubo un problema? Las prótesis se hicieron mal, no tenían el material adecuado, y hubo una alerta, y de hecho muchos pacientes están siendo sometidas, sobre todo mujeres, pues lo que es el cambio de estas prótesis. ¿Cuál ha sido la diferencia con esta parte de traumatología, o si no ha habido diferencia? Bueno, en términos de responsabilidad, si me pregunta, pues afortunadamente, a todo y que nos cuesta muchísimo porque hay que arrastrarse, y si me permite la expresión, arrastrarse hasta el juzgado, en términos de responsabilidad hay una diferencia. En el caso de las prótesis PIP, pues desapareció la mercantil, desapareció el responsable, sin perjuicio de que a todo y que nos cuesta muchísimo hacer valer los derechos de los consumidores y usuarios, o de los afectados, en este caso de los pacientes, encontramos que en los casos en los que nosotros ejercitamos la acción, pues está detrás una compañía con con cierta solvencia, ¿no? Y que sí que es cierto que hemos alcanzado indemnizaciones elevadas porque los daños son elevados, y que también han sido responsables, y esto también hay que decirlo, romper una lanza en favor de la propia mercantil, porque sí que es cierto que ellos cubren los gastos razonables, y por gastos razonables entendemos la explantación. Es decir, es la propia compañía la que hace frente a los gastos de explantación, pero sin embargo luego se deniega cualquier tipo de responsabilidad porque dicen que, bueno, el conocido yo no soy yo, ¿no? El que después no tiene nada que ver con Johnson & Johnson, o que realmente el producto no es defectuoso. Bueno, pues si no es defectuoso, oiga, ¿por qué paga usted la explantación? ¿Por qué paga usted al centro hospitalario y no lo hace el servicio público? Sí, aquí hay una pantalla según nos comentabas, entre las empresas que se dedican al sector farmacéutico, y hay una especie de encubrimiento porque nadie quiere aceptar la responsabilidad. En cuanto a las indemnizaciones que comentabas, en Estados Unidos se prevé, hay una reserva entre las compañías de 2.500 millones para daños. Billones con B, con B de dólares. Yo había leído millones. Billones con B. Billones con B. Pues yo tenía trajito millones. 2.500 billones. Bueno, pues 100 veces más.
Y además, las indemnizaciones que se están dando aquí en España ascienden a 500.000 euros. Las que se están dando en Estados Unidos por casos similares ascienden a 5 millones de euros. Y en ese sentido hay que recordar que la persona puede quedar prácticamente inválida. Sí, ¿no? Que no hay indemnización que recupere este daño que puede llegar a sufrir una persona por una prótesis de este tipo, ¿no, Emilio? Sí, lo que nos viene a decir, oiga, si yo pudiera tirar para atrás en el tiempo, a mí el dinero, quédese usted con el dinero y devuélvame usted mi salud. Claro. Porque no estamos hablando únicamente desde el punto de vista funcional, es que estamos hablando desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de ambulación, de estación, de accesibilidad de su propia vivienda. Bueno, ya no quiero ir más allá, pero que oiga, que determinadas partículas se demuestre que son cancerígenas, que se asocian a determinados tipos de cáncer, pues oiga, bueno, está por probar porque estamos pendientes de procedimientos judiciales, pero que ya ha habido en la cátedra de medicina legal y forense lo ha venido a asociar sin ningún género de duda y oiga, vamos a ver, es que no estamos hablando solamente de una pierna que ya es bastante grave, por no decir que es gravísimo, pero es que hay unas consecuencias que a largo plazo, pues bueno, están por determinar, y no es únicamente el daño que usted tiene en este momento, sino el que posiblemente vaya usted a obtener. Ahora, claro, usted hábleme del que tiene usted ahora, no me hable del futuro. Bueno, ya hablaremos si acaso desde el futuro, pero que realmente claro, la sangría que estoy viendo yo en Canarias es impresionante. Hola Emilio, ¿cómo estás? Te habla Joana. Bueno. Ciertamente me preocupa sobremanera la necesidad de una supervisión sanitaria a nivel del Estado. Eso como primera pregunta. Y posteriormente, y tiene que ver con lo mismo, una intoxicación por metales pesados evidentemente trae problemas que van más allá. ¿Qué hace el Estado y el Estado como ente de supervisión sanitaria ante esta situación? Y posteriormente, bueno, podríamos hablar un poco sobre las recomendaciones. Tienen recomendaciones importantes en la web para los usuarios de las prótesis y los pacientes que están siendo afectados por esta situación. Sí. Bien, mire, lo primero que vamos a hacer es que no causar más alarma si cabe, porque ya hay bastante alarma, pero lo cierto es que si una persona es portadora de una prótesis tiene que saber qué producto lleva. Y digo que tiene que saber porque existe una ley de autonomía del paciente en la que tanto los centros médicos como los propios médicos conocen perfectamente y que, por lo tanto, tienen que facilitar, en virtud del artículo 3 de esa ley de autonomía del paciente, tienen que facilitar toda la documentación y la identificación del producto, porque eso es un derecho que tiene el consumidor usuario y que tiene también el paciente, la ley de autonomía del paciente. Entonces, lo primero que se recomienda es, bueno, identifique usted qué prótesis es, acuda usted a su médico, si no lo han llamado ya, y entonces, si es que usted tiene síntomas como son pues, la rojez en la pierna, el calor en la propia articulación, ese cansancio, el chasquido, ese ruido que se oye en la prótesis al andar, porque indica que hay un aflojamiento. Y a partir de ahí, pues bueno, la propia Sociedad Española de Cirugía de Cadera y la Sociedad de Rodilla, así como la Agencia Española de Medicamentos y el Ministerio de Sanidad, han emitido diferentes protocolos de actuación o notas informativas. Entonces, se tiene que realizar la identificación del producto que se tiene y si es prótesis par metal, pues que obtener esas etiquetas que son la identificación del producto y quién está detrás de la compañía que está detrás. A partir de ahí, obtener toda la documentación clínica, gamografías óseas, anatomía patológica, analítica de cromo y cobalto, la analítica de sangre y de orina de cromo y cobalto es un elemento fundamental porque ahí veremos si fracasa la prótesis o no. Y a partir de ahí, pues con esa documentación clínica nosotros abriremos un diálogo con la propia compañía para ver si realmente pues es susceptible de reclamación, bueno, o para ver si se alcanza cualquier tipo de aceptación de culpa por parte de la compañía. Ya le avanzo que difícilmente, pero que lo cierto es que ese derecho que tiene el paciente es a obtener esa documentación clínica, identificación del producto y a partir de ahí nos contacta a nosotros o a cualquier otro compañero que tenga bien llevar estos temas. Y entonces, pues nosotros iniciamos el periplo de la reclamación. Pasa primero por la explantación de la prótesis. Por supuesto, necesitamos la prótesis explantada para poder analizarla, porque en nuestra legislación, desgraciadamente, es bastante exigente, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, depende de cómo se mire, y requiere que se identifique el daño, que valoremos el daño, que la valoración de daño corporal, que se identifique y se pruebe que el producto es defectuoso y que a su vez exista un nexo de causalidad entre el producto defectuoso y el daño que se padece. Por lo tanto, esa prótesis explantada con sus tejidos adyacentes es un elemento esencial de cara a efectuar una reclamación vía judicial contra estas compañías que ya les avanzo que es horrible porque bueno, plantean todas las trabas y ponen todas las trabas habidas y por haber. Emilio, ¿estamos hablando de una negligencia o de un fraude? No, ¿por qué?
hablar en términos jurídicos con esa autoridad pues resulta realmente un poco menos que osado. No, mire, hablar de negligencia médica, se habla de negligencia médica cuando un médico ha cometido una negligencia médica. No, negligencia en la fabricación también, Emilio, en la fabricación. Negligencia en cuanto a la fabricación, me habla en cuanto a la empresa, pues sí, por supuesto. No únicamente en cuanto a la fabricación por los defectos que se han provocado, sino también en la fase final de pulido, la falta de diligencia al eliminar las determinadas partículas de pulido, porque como se ha fabricado, que no es de la forma óptima, y así lo ha demostrado en más de 40 prótesis que hemos analizado nosotros en laboratorios, pues lo que se produce es que hay determinadas partículas mucho más duras que las... Emilio, yo hacía la pregunta porque hay un matiz importante y la negligencia no tiene por qué ser médica exclusivamente, puede haber una negligencia en la fabricación. Hay una diferencia importante y sustancial entre una negligencia y un fraude. Es decir, en querer vender un producto por otro o un defecto en la fabricación. Y aquí me estás diciendo que estamos ante un defecto en la fabricación. Sí, fabricación y también un defecto en cuanto a la información por parte de la empresa distribuidora o si se quiere, mire, fraude pues desde el punto de vista jurídico cuando se sabe o se tiene conocimiento de que realmente se está distribuyendo un producto que no goza de las garantías óptimas o cuando existe una ausencia de ensayos o cuando existe, por ejemplo, una ausencia de marcado del CE, que es un marcado que se tiene que introducir cuando un producto está dentro del mercado europeo. Es decir, hay una serie de efectos que es abordable desde muchos puntos de vista, ¿no? Claro. El carácter, por ejemplo, el intercambiar piezas de distintas marcas en una misma implantación de prótesis, por supuesto, ¿eso es una negligencia o es un fraude? No, eso, a ver, el desconocimiento de la ley no exonera de responsabilidad. Lo mismo ocurre con los médicos. Los médicos tienen que saber que, aunque sean prótesis multicomponente, usted no puede combinar un cotil, un acetábulo y un vástago de diferentes marcas. ¿Por qué? Pues porque son materiales que tienen una aleación disimilar y una aleación disimilar provoca una pila galvánica que a la sazón pues produce una oxidación, una inflamación del tejido y la claudicación de la prótesis. Pero voy más allá. Es que en esto de las prótesis, cuando uno implanta una prótesis, el médico en el momento de la implantación viene un comercial de la propia compañía que es quien le trae 5 vástagos, 5 acetábulos y 5 cotilos. Y que todos tienen que ser de la misma marca, porque en el caso en el que exista un defecto en alguno de los elementos, lo que se produce es una negación de la asunción de responsabilidad precisamente porque se ha producido una combinación prohibida. Y la combinación es prohibida porque la mercantil dice que usted no puede combinar elementos protésicos de diferentes compañías. Es prohibido, pero se hace. Y lo pagan los usuarios. Con su salud. Sí se hace. Otra cosa distinta es que, mire, fracasa una parte de la prótesis y entonces, pues para evitar sacar el vástago, pues se haya dejado un vástago, pues porque es mucho más lesivo, más traumático el sacar un vástago. Bueno, pero a mí eso, o sea, si se sabe que no se pueden mezclar elementos de distintas marcas en una misma implantación, haciéndose... Sí, eso clama al cielo, ¿no? Sí, pero permíteme aclarar algo. Es que, perdona, Emilio, es que yo creo que puede haber una confusión con las personas que nos escuchan. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que en un momento determinado haya habido una mala mezcla que es totalmente inadecuada, y ahí sí podemos estar hablando de negligencia entre poner un vástago de un material, de una casa comercial, y el acetábulo del otro. Eso ahí obviamente puede haber un proceso de negligencia. Pero también hay que evaluar los aspectos éticos de las fábricas, que una fábrica, en este caso estamos hablando públicamente de Johnson, haya hecho la prótesis completa, que significa la cabeza, el acetábulo, el vástago, todo de un material que no estaba adecuadamente probado. Entonces son cuestiones totalmente diferentes y las alarmas no pueden ser iguales. Tampoco se puede, hay que tomar en cuenta que en un momento determinado, pues sí, lo que hay que evaluar es desde el punto de vista, que es el problema que yo creo que considero que es verdaderamente grave. Aquí se ha faltado, así como pasaron con los coches que no fueron adecuadamente probados, pues en este caso estamos hablando de algo peor, que es la salud de un individuo, que no hay, como tú bien lo decías, no hay dinero que vaya a solucionarle el problema a esa persona que fue víctima de todo esto. Sí, pero el resultado, tanto en un caso como en el otro, el resultado es el mismo, que es que quien paga al final es el consumidor y usuario o el paciente. Claro. Y en ese caso ahí nos encuentran a nosotros. Porque lo que no puede ser es que sea por una cosa o sea por la otra, al final no haya nadie detrás. Totalmente de acuerdo. Al final quien paga es el paciente y con un gran sufrimiento por su parte, porque esto está afectando de forma muy grave a las personas que han sufrido estos implantes. Sí. Pues se nos acaba el tiempo ya, don Emilio Ortiz, de Emilio Ortiz Abogados. Ya para finalizar, últimos segundos, ¿cómo se pueden poner en contacto con Emilio Ortiz Abogados para aquellas personas que tengan algún caso en su familia o en sus conocidos?
Bueno, pues nosotros tenemos la página web de afectados, que es emilioortizabogados.com, o bien al teléfono 747 80 22 54. Les atenderemos con gusto y veremos si podemos asistirles o si definitivamente si hay caso para poder reclamar o no. Pues Emilio, muchas gracias por tu colaboración, por tu presencia en el programa. Te esperamos para otras ocasiones, si eres tan amable, y que tenga muy buena semana y hasta nuestro próximo programa de Marca Salud. Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, un abrazo bien fuerte. Hasta luego. Un abrazo.